Muchas gracias y es que no sé ni por dónde empezar. Visto que en el público había personas tan interesantes que todo lo que tenía preparado ahora me parece que no va a estar a la altura y más con esta expectativa que generas aquí. Entonces yo voy a intentar hablar sobre todo, más que hacer teología o filosofía, de mi vivencia concreta y de mi experiencia personal con Luis, con el que pude estar, gracias a Dios, Luis Cencillo, con el que pude estar los últimos años de su vida, en una convivencia que en ocasiones fue muy estrecha, y él fue, yo creo, el primero con el cual yo pude darme cuenta de que existen de verdad los maestros, ¿no? Los maestros de vida. Podríamos decir que hay al menos que habría como niveles de maestría. Alguien puede ser maestro en una disciplina, como un maestro de música o un maestro de filosofía, en que de alguna manera esa disciplina está encarnada en la persona del maestro y va más allá de un mero profesor, que nos dé un conocimiento intelectual o un conocimiento técnico, que muchas veces además con los profesores uno tiene, o por lo menos yo tenía la sensación de estar un poco perdiendo el tiempo. Yo recuerdo sobre todo en la facultad que tenía algunos profes que hasta dictaban apuntes y yo decía, caray, pues esto me voy a casa, me lo leo en 20 minutos, que además se me queda mejor y no estoy aquí una hora perdiendo el tiempo. Con esta mentalidad un poco racionalista, ilustrada, ¿no? En que todo el conocimiento tiene que ser algo que se pueda escribir en un libro. Pero el conocimiento de verdad, como se ve aquí y como se veía con Cencillo, es el que no se puede escribir, es el que se encarna y el que se vive. Y también pude comprender en la cercanía con un maestro, para mí un maestro de vida, ¿no? Digamos que un primer nivel sería esto, el maestro que transmite una disciplina, y luego vendría el maestro que transmite una forma de vivir, una vida completa. Y para mí Luis está sin duda en ese nivel de maestría. Luego podría haber otro por encima, que sería el maestro espiritual, y puede ser que también tanto Luis Cencillo como sin duda Santiago Pérez Gago pues estuvieran en algún punto intermedio entre estas dos categorías, ¿no? Eran maestros de vida, eran maestros espirituales y habían dejado un legado que aquí se puede ver, ¿no? Como esta experiencia que tú cuentas, que me ha puesto la carne de gallina recordándolo, en el que Sheikh Hisham me dijo eso, que veía una luz en la frente de Cencillo estando los dos. Esto habla también de la apertura de Luis, ¿no? Como sabéis, Luis Cencillo era jesuita, era sacerdote, daba misas en una pequeña parroquia al lado de la fundación y sin embargo estaba feliz como un niño pequeño cuando le dijimos que venía Sheikh Hisham Kabani, que era un gran maestro sufí americano y que podíamos arreglar un encuentro en la fundación en donde se encontraran como los dos grandes sabios, ¿no? Digamos, el sabio cristiano y el sabio musulmán o algo así. Y efectivamente vinimos, hicimos allí un zikr, que es la meditación sufí básica, que es el recuerdo divino, ¿no? El zikr es una palabra árabe que significa a la vez recuerdo y recitación, el recuerdo de lo divino a través de la recitación. Y allí, en el salón de la fundación, rodeados de un montón de esculturas grecolatinas que Cencillo atesoraba, que este era su único vicio conocido, yo creo, que le gustaba comprar arte griego, arte clásico, romano y griego. Y entonces, en medio de estas estatuas, hicimos así el zikr, un pequeño grupo de alumnos y de amigos con Luis, y yo le recuerdo sonriendo y como un niño, o sea, con la inocencia y la frescura, siendo ya muy mayor, de un niño, ¿no? Y una de las cosas que le dijo Sheikh Hisham es esto que tú recuerdas, que él tenía una enorme luz en su frente, deslumbrante, y que de alguna manera él temía, y era verdad, yo creo, él temía que su legado se podía ir diluyendo, pero decía que habría como una luz puede pasar de una vela a otra vela, esta luz iba a ir pasando y al final iba a dar mucha luz, iba a iluminar mucho, ¿no? Le dijo esto al mismo, entre otras cosas, ¿eh? Así. Yo creo que Luis también tendría, al menos en mi vivencia concreta con él, esto claro, esto es muy fuerte lo que voy a decir, tenía como pequeños destellos casi de santidad, ¿no? O al menos de una santidad de andar por casa, como le gustaría a él decir, una santidad en la vida concreta. También se puede decir, en el sufismo se dice que hay 3 tipos de santos, esto es casi un chiste, pero lo voy a contar, que está el santo más habitual, que es aquel que tiene conciencia de su propio nivel espiritual, de su propio nivel de santidad, y entonces es capaz de manejar ese poder, ¿no? De una manera especial. Él sabe que es un santo y la divinidad, Dios, también sabe que es un santo. Luego hay un segundo tipo de santo que es el más interesante y el más especial, porque tiene que ver con la humildad, que sería para mí algo parecido, o al menos yo desde el cariño que le tengo lo puedo ver así, a lo que era Luis Cencillo, que es el santo que no tiene conciencia de su propio estado, que Dios le ha anotado y le ha contado entre la compañía de los santos, está anotado como uno de los grandes, y sin embargo él mismo no es capaz de tener conciencia de su propio estado, y entonces genera, e incluso al contrario, ¿no? A veces este tipo de santo se cree como el peor de todos, o el último de los últimos, y genera una santidad muy especial y muy bella que yo a veces he creído ver en Luis Cencillo. Y luego estaría, este es el chiste, luego estaría el tercer tipo de santo, que es el más habitual, el que más abunda, que en el que
uno mismo se cree que es un santo, pero Dios todavía no se ha enterado, ¿no? Ahí a punta pala tenemos de esto, ¿no? Y eso, igual que hay tipos de maestros, tipos de santos. Voy a contar un poco. Yo conocí a Cencillo en un curso del Escorial de Dragó, de Fernando Sánchez Dragó, que se llamaba Los sabios, el arte de vivir, encajando precisamente con esta idea de un maestro de vida. Y allí me quedé, bueno, me fascinaron muchas de las personas a las que invitó Dragó, pero especialmente me quedé fascinado con Luis, y yo trabajaba en una revista universitaria en aquella época, llevando una sección fija que se llamaba Salud y Conciencia, sobre temas de psicología y espiritualidad, que fue donde conocí a Mardía también. Él ya trabajaba en la misma revista que yo, haciendo lo mismo, y seguimos haciéndolo de alguna manera, ¿no? En el canal de YouTube ha habido ahí una corriente que ha continuado. Y entonces yo quise ir a entrevistarle, contacté con él, fui a la fundación, le hice una entrevista que todavía se puede leer, que la voy a subir, no la he subido todavía, pero la voy a subir a la página psicologiaespiritualidad.com para el que quiera la pueda leer, en el que le estuve preguntando cómo veía él el mundo actual, cuáles eran los males y los problemas de nuestro tiempo, y desde su mirada de sabio, pues cómo se podrían abordar las problemáticas del mundo actual, ¿no? Y bueno, me dio una serie de respuestas que se pueden leer, y entonces yo le pedí, al acabar la entrevista, también en la fundación, lo recuerdo perfectamente, que si él querría ser mi terapeuta y mi maestro, ¿no? Se lo dije así, dije, yo quiero ser tu paciente y también tu discípulo. Entonces él se rió y me dijo, bueno, vamos por partes, ¿no? Primero hacemos terapia y luego ya veremos, ¿no? Entonces empecé con él la terapia en la fundación, que aquí hay muchos. Me da un poco de vergüenza hablar de Luis. Yo voy a hablar de mi versión de Luis, el Luis Cencillo que yo conocí, porque aquí hay mucha gente que a lo mejor lo ha leído y lo ha estudiado más que yo y que lo ha conocido más que yo. En la Fundación Cencillo, para empezar, es interesante que se llamaba, ¿no? para alguien tan dedicado al psicoanálisis, con el nombre de su padre, que era Cencillo de Pineda, ¿no? Él era Cencillo Ramírez, pero la fundación tenía el nombre del padre, ¿no? Que esto ya es algo interesante, cómo él estaba llevando ahí también un legado, ¿no? ¿Era su tío? Sí, anda, yo creía que era el padre. No, pues puede ser. ¿Veis cómo hay gente que sabe más que yo? Que me siento como un usurpador, ¿no? Como el síndrome del impostor, ¿no? Que llaman ahora. Y tenía como varias plantas. Entonces en la planta de abajo tenía una gran biblioteca donde de vez en cuando yo le pedía algún libro, y la única vez que yo le he visto lejanamente enfadado conmigo, porque a mí siempre me trató muy bien, ¿no? Nunca, o sea, yo estuve con él al final en una convivencia muy estrecha, ahora os lo iré contando, y tuvo un trato excelente, exquisito y cercano conmigo siempre. Yo le vivía como casi un segundo padre, o un maestro, como ya digo, de vida a todos los niveles. Y la única vez que le vi un poco enfadado conmigo fue porque le pedí prestado un libro, que aún recuerdo cuál es, que era un libro de casos de Steckel, de Wilhelm Steckel, el psicoanalista, un libro bastante malo por otra parte, y tardé un poco en devolvérselo, y entonces él me lo empezaba a pedir, oye, ¿te has traído el libro de Steckel? Ay, perdona Luis, si me lo traigo el próximo día, tal, la semana siguiente. Y el libro de Steckel, y, hombre, es que si no, no te dejo más libros, tal. La única vez que le vi como un poco enfadado conmigo, ¿no? Que me recuerda a esto que habréis oído alguna vez, que dicen que hay dos tipos de tontos. ¿Habéis oído esto? Los que dejan libros y los que los devuelven, ¿no? Pues eso. Luego tenía la casa entera, la fundación, que era un antiguo palacete del Viso, de un barrio en el norte de Madrid. Tenía también un montón de despachos. Bueno, tenía la casa donde él vivía, en la planta de abajo él tenía la habitación, el dormitorio, luego en la planta del medio es donde estaba el salón, y había también algunos despachos y un pequeño recibidor donde siempre había alguna persona que estaba recibiendo a la gente para enviarlos a los terapeutas. Luego estaban los pisos donde había despachos, y al final un aula donde él mismo daba clases, y en la fundación en general se daban clases. Y toda la casa era como una academia dedicada, pues, a difundir una fundación, a difundir su obra, y él mismo vivía ahí, ¿no? Yo solamente he visto esto o algo parecido en la casa del otro maestro que he tenido, que es el maestro sufí Maulana Sheikh Nazim, que tenía también una casa en Chipre que estaba siempre abierta y donde acogía a todo el mundo, y él mismo también vivía allí, y a la vez la casa era como su propia misión. Y como él tenía allí, bueno, en la zona turco-chipriota, que es casi tercer mundo, entonces como él estaba allí con la casa abierta, se le colaban pues todo tipo de personas que no tenían otro sitio a donde ir, ¿no? Entonces había muchos mendigos, había gente que aquí estarían con diagnósticos psiquiátricos, tal vez internados, todos allí conviviendo en la casa de Maulana Sheikh Nazim en Chipre. Entonces Maulana decía que su casa era una mental house, ¿no? Decía, esta casa es una mental house, así medio bromeando. Entonces la casa de Cencillo también era una mental house, ¿no? Donde, y a la vez una academia, ¿no? Tenían estas dos cosas en común. Yo he encontrado muchos paralelismos entre el maestro sufí y Cencillo, ¿no? He visto que había desde lugares diferentes ciertas corrientes que van juntas también.
Iba a hablar un poco del currículum de Luis, pero bueno, ya lo has mencionado tú. Yo siempre le he visto un poco como San Isidoro, ¿no? Que siempre se dice esta palabra de él en Wikipedia. San Isidoro es polímata, ¿no? Que sabe mucho, quiere decir polímata, ¿no? Que sabe mucho de muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí esto era lo que era Luis, como una especie casi de nuevo San Isidoro. Él hablaba, para empezar, 10 lenguas, que cuando se le pedía esto te decía, bueno, hablo 5 vivas y 5 muertas, que esto parece un parte de guerra. Y de vez en cuando hablaba 5 vivas y 5 muertas, pero de vez en cuando otras las chapurreaba. Yo recuerdo que hice una iniciación, bueno, en la época, en un grupo budista Vajrayana del Camino del Diamante, y me dieron un nombre tibetano, que era Karma Tsewantsenge, Karma por la línea del Karmapa, igual. Y entonces se lo dije a Luis en una de las sesiones con él y me corrigió la fonética. Yo le dije, pero Luis, ¿también sabes tibetano? Me dijo, hombre, esto por culturilla general, ¿no? Así que ya me diréis cómo va vuestro tibetano, de culturilla general. El mío regular, ¿verdad? Y de vez en cuando lo recomendaba también. Una cosa que yo recuerdo de él es que cuando alguien le decía, estoy un poco perdido en la vida, no sé qué hacer, Luis le decía, hombre, pues métete en alguna lengua, ¿no? Ponte a estudiar alguna lengua. Era como un consejo que él daba de vez en cuando. Y bueno, tiene infinitas carreras de cátedras, doctorados, decano aquí, ¿no? En la de la Pontificia de Salamanca. Fue lector en Innsbruck, que nunca he sabido muy bien lo que significa, pero debía ser algo muy importante porque él siempre insistía mucho en esto. Y estuvo también con grandes, ¿no? Con Heidegger, con Jaspers, ¿no? Con Ratzinger también. Sí, ¿y con quién más? Así que coincidió en aulas distintas. Coincidió en aulas distintas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, fue jesuita porque él quería llegar, él decía que en parte se había hecho jesuita porque era como lo más serio que había en su época y él quería llegar al fondo de la iniciación cristiana. Y entonces era como la manera más fácil y más directa y decía que allí con los jesuitas hablaban en latín. Le pilló la guerra civil con 14 años en esta misma casa del Viso, donde él vivía de pequeño, ¿no? Y luego ya me imagino que la heredaría. Y dice que esa época, esos años que hubo de parón de colegio, él se dedicó a leer los clásicos españoles uno detrás de otro y luego ya enseguida en griego y en latín empezó a leer a los escolásticos, ¿no? En su idioma porque quería aprender a pensar. Decía, es que yo veía que leyendo en griego y en latín a los escolásticos me amueblaba la cabeza y yo quería aprender a pensar, ¿no? Y esto siendo un chaval todavía. Porque es que él se dedicó toda la vida, ¿no? Al estudio y a la búsqueda intelectual y espiritual. Y prácticamente, yo diría, por lo poco que yo puedo conocer su trayectoria, sin distracciones, ¿no? Estuvo siempre muy centrado y muy focalizado, porque tuvo, de esto también habló con el maestro, con Sheikh Hisham, él tuvo, lo contaba, yo no sé esto si estará escrito en los libros, me imagino que sí, que en algún libro estará, que tuvo una experiencia mística con 19 años saliendo de la ducha y que básicamente lo que sintió es que él tenía que dedicar su vida, o sea, vio que la divinidad le llamaba o que existía, que tenía que tomarse en serio la existencia de Dios y que entonces tenía que seguir esta metáfora evangélica de podar el árbol. Tenía que cortar todas las ramas que le estaban llevando a perder energía por otro lado para dedicarse nada más que a lo esencial y a lo importante. Y a partir de ahí él fue capaz de, yo creo que sí, ¿no? de hacer esta labor, de podar el árbol y de dedicarse a lo importante. Luego siempre cuenta que tuvo una segunda experiencia que él pensó que a partir de ese momento iba a empezar a tener como una vida espiritual muy rica y llena de experiencias, y sin embargo más bien tuvo un periodo de sequedad hasta los 50 y pico años en que tuvo la segunda experiencia mística, ¿no? Lo solía contar así, y que tuvo que alimentarse por episodios de estas dos experiencias, ¿no? Luego tuvo otras cosas, ¿no? Porque también cuenta que cuando estaba con los jesuitas, por ejemplo, ahí hacía como meditaciones en el Evangelio y de vez en cuando contaba ciertas experiencias que tenía, pero las dos grandes experiencias, según él lo decía, siempre eran estas, ¿no? Con 56 años, me parece, no sé exactamente por ahí, y con 19 al salir de la ducha. Bueno, escribió más de 60 libros, de todo, ¿no? Porque tiene libros de filosofía, de antropología, de filología, de arte, de historia del arte, y además, como él tiene un sistema, o sea, él ha sido capaz, en mi opinión, de echar una mirada integral, unitaria y sistémica a todos los grandes saberes humanos, psicología, por supuesto. Pues cualquiera de los libros que leía era como una puerta de entrada a ese mismo sistema donde lo iba encajando todo. Yo personalmente no conozco, personalmente en absoluto, pero incluso teóricamente no creo que haya muchas personas en España en la segunda mitad del siglo XX o en el siglo XX, que él decía que era su siglo. Luis siempre decía, el siglo XX es mi siglo, ¿no? Porque prácticamente lo vivió entero, ¿no? Que haya tenido este conocimiento y esta sabiduría que tenía él, ¿no? Dedicándose nada más que al estudio y además sintetizándolo todo desde una visión unitaria y con un trasfondo cristiano y espiritual, por supuesto. Yo no sé si contaros, bueno,
Voy a contar así alguna anécdota. Cuando yo hacía la terapia con él, como a la vez yo era el alumno, ¿no? Íbamos a las clases de Cencillo, yo le leía, en la época le leí todo lo que pude, ahora he releído algunos libros para prepararme esta charla. Yo siempre tenía miedo de romper el marco terapéutico, ¿no? Ya sabéis que la terapia es esto que tiene que ocurrir, como decía Luis citando a Freud, en la otra escena, en otro espacio-tiempo que está fuera de la vida, y entonces el terapeuta tiene que estar circunscrito al ámbito concreto de la terapia, porque si le conoces también en la vida puede ser juez y parte y no tener la neutralidad necesaria ni tener el paciente la apertura necesaria para ser capaz de desnudarse por completo delante del terapeuta. Entonces yo esto se lo preguntaba a Luis a veces, digo, bueno, como yo estoy fuera también, te veo fuera, empecé a ir a la fundación poco a poco para ayudarle en diferentes momentos, seguía los cursos, le leía. Esto no hay peligro de que rompamos el marco. Entonces él me respondió una cosa que a mí se me ha quedado toda la vida grabada, que me dijo, bueno, yo es que intento ser el mismo dentro y fuera de la terapia, entonces yo creo que vamos a estar protegidos, que no hay problema de romper el marco. Y a mí esto me gustó mucho y me marcó también una dirección vital. Mi objetivo, todavía no conseguido, es como Luis ser uno. Ser el mismo dentro y fuera, en el ocio y en el negocio, cuando estoy trabajando, cuando estoy con la familia, intentar como unificar todos los ámbitos de mi vida. Y yo en el caso lo vi así. Yo ni dentro ni fuera me sentí nunca juzgado ni criticado por Luis, sino que siempre vi en él una acogida que en mi caso fue absoluta, ¿no? Y por lo menos en mi caso fue así. Tiempo después me pasó una cosa que es casi paranormal, como junguiana, que estando yo tumbado en el diván, porque él a veces hacía este encuadre clásico, no siempre y no con todos los pacientes, pero yo iba como a la planta de abajo, que había que bajar la escalerita, y entonces ahí delante de un biombo muy llamativo nos tumbábamos en el diván y yo le estaba preguntando otra vez, tiempo después, probablemente debido a una resistencia mía, si no corríamos de nuevo peligro de romper el marco. Y entonces, en ese instante, esto lo juro que ocurrió así, lo prometo, yo llevaba unas gafas negras parecidas a estas de pasta y se partió el marco de mis gafas. Estando yo tumbado, sin estar tocando las gafas, sin que nada ni nadie pudiera tocar las gafas, y nos quedamos los dos alucinados. ¿Qué ha pasado, no? Sí, entonces Cencillo me haría alguna broma, así como una cosa muy junguiana, lo que nos ha pasado o algo así. Y nada, seguimos adelante, ¿no? Todavía no sé si rompimos el marco, estoy en ello, ¿no? Lo estoy averiguando. Quiero hablar también de la relación que él tenía con el dolor y con la muerte. Con el dolor era una cosa increíble, tenía un aguante absolutamente legendario. Yo nunca jamás le vi quejarse y al final de su vida tenía muchos achaques y muchas enfermedades y se veía incluso en su gesto y en su rictus que él estaba sufriendo por dentro y sin embargo siempre intentaba quitarse importancia y siempre estaba con una sonrisa dispuesto para todos. Y en ocasiones le encontramos cuando llegábamos a primera hora, otro amigo y yo, le encontramos tirado encima del teclado, como medio muerto, tirado encima del teclado sin poderse mover, porque le había dado un infarto mientras estaba escribiendo. Y él siguió escribiendo, ¿no? Que nos decía, bueno, esto está muy bien, que primero le echamos un poco la peta, ¿no? Le dijimos, hombre, Luis, cuando tengas un dolor fuerte, pues llama a urgencias, o llámanos, o llama al hospital, pero no sigas escribiendo. Y él decía, sí, hombre, sí, cada vez que tengo un dolor dejo de escribir, nunca haría nada, así que no le hago caso, ¿no? Decía, y efectivamente. Y otra cosa que nos dijo, dice, bueno, me he dado cuenta de algo que está muy bien, de que morirse no es para tanto. Duele un poquito, pero luego ya enseguida se pasa y ya está, ¿no? Así que... Y alguna vez también por la mañana, alguna de las mañanas ya en la etapa final de su vida, cuando ya estaba con el Parkinson, le encontramos como tirado a los pies de la escalera en un par de ocasiones y aún así él estaba siempre sonriendo e intentando que ese trago fuera fácil para nosotros. Y entonces nos hacía como bromitas también, le decíamos, pero Luis, ¿qué te ha pasado? ¿Te has caído? Y me decía, sí, me han empujado unos espectros. Nos hacía así como bromas, sí, para quitar importancia. Y también a mí me ayudó mucho a gestionar, siendo yo entonces pues, de eso 2001-2008, más joven que ahora, me ayudó mucho a gestionar también el miedo a la muerte, porque él no le tenía ningún miedo, ¿no? Casi le tenía ganas. Aquí sí que era muy sufí. Él estaba esperando el momento de la noche de bodas, ¿no? De la noche de bodas de su alma. Y nos hablaba, nos decía que él estaba totalmente convencido de que había una vida post-mortem, ¿no? Él era en este sentido totalmente cristiano, pero él decía que incluso aunque no lo hubiera, aunque hubiera nada, pues llegado a cierto momento en la vida, ya en la vejez, en que ya estás de vuelta de todo, en que ya todos son montajes de la vida, pues casi da igual. Decía, casi prefiero nada a esto que está pasando aquí, ¿no? Y esto era, de alguna manera, al principio nos asustaba un poco, pero luego era como muy esperanzador. Y nos decía una cosa...
que decía, bueno, yo creo que en la otra vida debe de haber maneras, tiene que haber vías para desde el otro lado ayudar todavía a los vivos y a la gente que está aquí. Entonces yo en cuanto me muera, lo primero que voy a hacer es buscarlo, debe haber, en cuanto yo tenga conciencia, decía, porque a lo mejor al principio es como una ensoñación o como un sueño y quiere ganando conciencia, pero en cuanto yo pueda, voy a buscar estas asociaciones que deben ser como ONGs celestiales para ayudar a los vivos, y desde ahí voy a intentar ayudar a los pacientes y sobre todo las terapias que se me han quedado a medias, ¿no? Esto era muy tranquilizador y decía, hombre, gracias, ¿no? Porque claro, yo como era tan mayor tenía miedo de que mi terapia, como más bien pasó, se quedara a medias. Entonces yo lo imaginaba, digo, caray, no es como el Cid campeador de los psicólogos, porque va a ganar terapias incluso después de muerto, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando estoy en mi vida y pasan ciertas cosas, digo, esto a lo mejor es Luis, ¿no? Que está en la ONG, está tocando los hilos, ¿no? Y sigue con la terapia conmigo, ¿no? Así que a lo mejor esto es una gran ruptura de marco también, ¿no? Venir aquí a hablar de Luis, todavía no lo sé si ha acabado mi terapia, estamos en proceso. Voy a contar un poco cómo era la vida diaria, porque al final, en la última etapa, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vale. Sí, bueno, y luego, si podemos dialogar un poco, yo creo que es mejor, ¿no? Que no estoy yo dando la chapa todo el rato. En la última etapa de su vida, sobre todo otro amigo y yo, Iñaki López, empezamos, y unos cuantos más, unos cuantos alumnos suyos jóvenes, empezamos a ayudarle en algunas labores, porque a él ya le costaba hacer ciertas cosas, a llevarle en coche cuando tenía que dar una charla y una conferencia, y ya en la última etapa de su vida le ayudábamos a escribir, porque él, sobre todo, era con la medicación del Parkinson, a veces no le funcionaban bien los dedos y no podía teclear, entonces íbamos a visitarle por turnos, las mañanas, yo pasé allí muchas mañanas y a veces el día completo, y entonces él nos iba dictando e íbamos escribiendo lo que él dictaba, que para mí fue una cosa increíble, porque esto me recordaba algo que ya me había pasado en mi infancia con mi abuelo. Mi abuelo era escritor y se quedó ciego en la última etapa de su vida, y él me dictaba y yo escribía, y además era un señor que se parecía, un señor ya mayor y delgado, mi abuelo, que se parecía mucho a Luis físicamente, y a mí me ponía los pelos de punta cuando iba a escribir con Luis. Se repetía por segunda vez en mi vida el mismo proceso de que una persona, para mí, de una sabiduría increíble, estuviera dictándome y yo pudiera asistir en primera persona al proceso creativo, y los dos lo hacían igual, tanto mi abuelo como Luis. Se quedaban como en silencio un instante, se miraban dentro y enseguida ya se me ponían a dictar, y el texto que salía iba a misa literalmente, porque yo a Luis prácticamente nunca le vi corregir nada. Luego yo se lo volví a leer, a ver qué hemos puesto, taca, 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 vale, y seguíamos, qué hemos puesto, taca, taca, y con mi abuelo igual corregíamos a lo mejor una palabra o una coma o algo así, pero ya está, nunca le vi. Y esto era una cosa para mí increíble, porque eran obras de calado. Las que yo colaboré para escribir fueron las dos últimas, que son El viso republicano y La ignorancia lúcida, estas dos últimas obras. Y es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, ¿no? Que todavía me emociona un poco recordarlo, claro, de estar allí con él, los dos solos en la fundación, y Luis dictando y yo escribiendo. Él se levantaba muy temprano, normalmente había dormido regular por todos los achaques y por la edad. Se tomaba un té, que las veces que yo estaba ahí estaba siempre hecho un té frío, que estaba hecho del día anterior, y se tomaba así un vasito de té, y a veces no desayunaba nada más, o se tomaba unas lonchas de jamón de york, una o dos lonchas, pero una cosa mínima, ridícula. Y ya se iba a meditar todas las mañanas, o al menos las pocas que yo estuve allí, no sé cuántas serían, 10 o 12 como mucho, durante un rato se iba a hacer una lectura meditativa, normalmente de los Salmos. Entonces se ponía en uno de los sillones que tenía en el despacho a leerlos, casi pronunciándolos en voz baja para sí mismo, y estaba un rato dedicado, pues 20 o 30 minutos a la lectura de los Salmos, en un estado como de recogimiento espiritual. Luego escuchaba, al desayunar a veces ponía la radio, que esto era gracioso, porque así escuchaba un poco las noticias y la actualidad, y esto lo llevaba regular, ¿no? Con razón, ¿no? Y entonces hacía alguna broma, intentaba poner como una distancia irónica, ¿no? Que yo a veces cuando veo cómo va la actualidad, digo, bueno, ha habido una misericordia, ¿no? Porque si Luis estuviera vivo todavía lo pasaría fatal, ¿no? Con los políticos que tenemos y la vida pública que tenemos en España lo estaría pasando fatal. Pero bueno, entonces lo escuchaba, hacía alguna broma, y luego ya rápidamente nos íbamos a escribir, y pasábamos toda la mañana escribiendo. Que aquí también, algunas veces que le he visto, no conmigo como con el libro de Steckel, pero algunas de las veces que le he visto así un poco enfadado, era también cuando algo interrumpía la escritura, ¿no? Cuando estábamos escribiendo y de repente había que hacer alguna gestión, o venía alguien o pasaba algo y había que parar, atender otra cosa, luego volver a escribir, retomar el hilo, y esto le mosqueaba un poco. Pero también es cierto que es que él ya no era del todo autónomo para escribir, entonces el tiempo que tenía yo creo que era mucho más valioso, entonces no hay que entender también esa situación, ¿no?
Luego íbamos a comer y normalmente comía muy poco también. Le llevábamos comida, había pues también algunos alumnos, yo le llevaba de vez en cuando, si mi madre hacía un cocido le llevaba un poco y la gente le llevaba pues lo que podíamos, y si no comía pan, tomaba un trozo de pan y ya está, y eso comía, no tenía, o sea, la parte digamos así fisiológica y física la resolvía con lo mínimo siempre. Luego veía 4 pacientes por las tardes, en los días normales, esto al final de su vida, claro, en la etapa que yo le conocí. Tenía de 4 a 8, 4 pacientes, y si tenía algo que dar clases, normalmente después de las 8 subía al aula y allí daba clases, o se daba un paseo por el patio interior que había en la fundación, o leía un ratito, y luego ya temprano se iba a la cama, ¿no? Esta solía ser como la rutina diaria que tenía, siempre que no hubiera que hacer algo extraordinario, ir a dar una charla, o ir a visitar a un sitio, o hacer algo especial. Finalmente, y había una cosa que a mí también me gustaba mucho de él, es que había reducido al mínimo como las labores administrativas, como hablábamos antes, ¿no? Las distracciones diarias no había prácticamente. Él estaba nada más que centrado en lo esencial, ¿no? Todavía podaba el árbol. Entonces no se preocupaba mucho de nada muy accesorio, ¿no? Nada más que estaba lo que había que estar, ¿no? Y estos últimos días él ya estaba mal, y aún así seguía en marcha, seguía escribiendo y seguía lúcido. Este tiempo que escribíamos, él estaba con lucidez y era capaz de escribir. Se hacía las pruebas, bueno, yo recuerdo un día en el que vino de hacerse unas pruebas de neuroimagen para lo del Parkinson, y él nos decía bromeando, caray, estaban las pruebas llenas de manchas, es como si decía, tengo el cerebro lleno de agujeros como un queso de Gruyère, y sin embargo yo me siento bien, ¿no? Esto debe de ser algo más bien de tesis platonistas, ¿no? Platónica, ¿no? Decía que por un lado va mi espíritu y por otro lado mi cuerpo, ¿no? Hacía así una reflexión con esto, ¿sí? Luego ya finalmente el fallecimiento de Luis, los últimos días los pasó ya en el hospital, tuvo una especie como de síncope en la fundación, y entonces se le llevó al hospital donde ya había perdido la conciencia, y también unos cuantos alumnos nos fuimos organizando para estar con él todo el tiempo, y yo estuve 3 o 4 veces porque tampoco fueron muchos días, y entonces allí en el hospital ya no se podía comunicar con él, y sin embargo le hablábamos y daba la sensación de que él entendía, y lo que yo tengo más marcado fue darle la mano, en algunas ocasiones estando él en la cama, ¿no? Y darle la mano y notar cómo él me apretaba la mano, a pesar de no poder comunicar nada de otra manera, sí notar cómo él me apretaba la mano, ¿no? De alguna manera estaba notando ese contacto humano o ese contacto cálido, y entonces todos hacíamos eso. Cuando estábamos, el rato que estábamos, nos poníamos cerca de la cama y le apretábamos la mano, ¿no? Y recibíamos también su apretón y le contábamos, le hablábamos, seguíamos haciendo de alguna manera terapia con él o aprendiendo con él, aunque él estuviera allí en la cama. Finalmente, yo tenía miedo en esa época de que muriera en mi guardia, pero bueno, finalmente no fue así. Fue con otro chico, ahí, ¿cómo se llama ahora? Que es poeta, era poeta. No me acuerdo ahora el nombre. Vaya. Bueno, y el velatorio fue una cosa muy rara, que yo esto no sabía ni que era posible ni que era legal, porque fue la propia fundación de Cuerpo Presente. Pusieron una mesa enorme en el salón de la fundación, y en la mesa estaba allí el cuerpo de Luis, sin nada que nos separara, o sea, no como en un tanatorio que está detrás de un cristal, sino que lo teníamos ahí. Y entonces ahí sí que pudimos ver que lo que teníamos delante pues era eso, una carcasa, un cadáver, un muñeco, ¿no? Que ahí no quedaba nada real. Hicimos una meditación, estuvimos muy poquitos, no sé por qué, a lo mejor 5 o 6 personas velándolo toda la noche e intentando estar en un estado meditativo, aprovechando pues este momento especial de la transición al otro lado. Y a mí me daba muy claramente la sensación de que él había pasado como con facilidad, que toda esta etapa final de su vida, estas espinas que tenía con los achaques y estas problemáticas, y finalmente estos días de hospital le habían llevado a una especie de purga o de purificación final, y que había pasado como limpio, ¿no? Que estaba pasando muy limpio. Esta era mi percepción personal. Y también vi una cita que he visto en Pérez Gago que me ha gustado mucho, que decía lo de que cuando alguien se muere no se apaga una antorcha, se enciende una estrella, ¿no? Pues esto también lo sentí así, ¿no? Porque a partir de ese momento era como que se apagaba esa vela o esa antorcha concreta, que era el cuerpo físico de Luis Cencillo, pero su obra y su legado permanecía, como dijo Sheikh Hisham, igual que el de Pérez Gago, está claro que sigue vivo, ¿no? Que de alguna manera siguen vivos los dos legados, ¿no? En nosotros, bueno, y en todo, ¿no? Iba a hablar un poco hablo un poco de la teoría, pero esta sería como la parte personal. Puedo hablar un poco así de la teoría. Para mí la clave de lo que yo he leído y estudiado, que a lo mejor aquí hay gente que lo ha leído y estudiado mucho más y me corregís y lo dialogamos ahora, para mí la clave era
cómo él era capaz de verlo todo en relación con todo. Y además relacionado de una manera especialmente dialéctica, dinámica y en situación, como diría él. No había tanto sustancias fijas como relaciones entre las cosas o entre las realidades. Y también epistemológicamente lo veía así. Todos los saberes y todas las ciencias, que son diversas, no hay una sola ciencia, ni un único saber, ni un único orden o tipo de saber, sino que hay muchos y diversos elementos, modelos, ámbitos y dimensiones donde se dan los saberes humanos, tienen que estar interrelacionados, pero con mucho cuidado de que ninguno de ellos, como una parte, se quiera apropiar del todo. Y entonces tengamos una única ciencia o una única disciplina o un único paradigma que quiera explicarlo todo de una manera lineal y grosera y entonces acabe generando una violencia a la realidad que no cabe en un único paradigma. Y siempre escuchando la realidad concreta, teniendo mucho cuidado de no hacer un andamiaje abstracto que nos acabe separando de la realidad, como puede pasar, por ejemplo, en ciertas doctrinas teológicas, que empezamos a montar un andamiaje de ideas, un sistema de constructos que al final nos acaba separando de la realidad concreta, o como puede pasar con el cientificismo más cutre y más rancio, que igualmente también se van generando una serie de verdades, por ejemplo el concepto de materia, que él criticó tanto, hizo una de sus primeras tesis, y lee materia, intentando estudiar realmente qué es la materia, ¿no? Porque parece que en su época la materia era como el primer principio de lo real, ¿no? La realidad concreta, como él decía, la realidad manual y cotidiana, parecía que era la única realidad y la realidad de la materia. Entonces él empezó deconstruyendo esto. Esto también, por supuesto, en las humanidades. Él apoyaba lo psicológico en lo antropológico. De hecho, se le conoce muchas veces en el ámbito de la psicología por haberle dado esa base antropológica a la psicología. Y yo diría que esa antropología también estaba apoyada en una cosmovisión, en una ontología o en una filosofía, en una imagen que a mí me recuerda a un zigurat, que sería una pirámide escalonada, ¿no? En que lo psicológico se apoya en lo antropológico, que se apoya en lo filosófico o en lo ontológico o algo así. ¿Y cómo es su antropología? Pues tal vez la categoría básica de Lewis precisamente es una antropología, porque él señala de manera muy clara cuál es el principio que nos hace humanos, qué es aquello que nos diferencia de los demás vivientes y qué es aquello que en consecuencia permite las características genuinamente humanas, nuestra libertad, nuestra responsabilidad e incluso la experiencia mística. Y esta categoría para él es el desfondamiento, que consiste en que no somos seres cerrados o acabados, sino que venimos en el mundo a medio hacer. Estamos abiertos, y estamos abiertos en muchos sentidos. Abiertos por abajo, en lo pulsional e instintivo. Un ser humano que nace en el mundo no sabe qué hacer con sus instintos o con sus pulsiones. Es algo parecido, decía, al perverso polimorfo de Freud, en que estaría, digamos, siendo esclavo de sus pulsiones y sus instintos más parciales, y entonces necesita una familia y una cultura que simbólicamente venga hasta cierto punto a fondarlo, y cada cultura encuentra soluciones distintas. ¿Qué es lo que hacemos con nuestras pulsiones agresivas? ¿Qué hacemos con nuestra sexualidad? ¿Qué hacemos con las funciones fisiológicas? ¿Cómo se resuelve todo esto? Es algo que no está claro, y entonces por eso se necesita, por eso hay como cierto juego y hay cierta libertad. No es como un animal que viene ya cerrado, ¿no? Yo qué sé, un perro o un gato le sueltas en medio de la selva y ya sabe a qué atenerse, sabe qué es alimento, cómo alimentarse, no se pregunta por su naturaleza de gato, qué es ser gato, cómo ser gato, sino que está directamente asentado en su propia naturaleza. Hasta cierto punto ya viene como cerrado y acabado. Una metáfora que a mí me vale para entenderlo es la de los antiguos ordenadores de 8 bits que venían ya con un sistema operativo cerrado, entonces todo funcionaba muy bien, pero no había ningún espacio de flexibilidad y de libertad comparado con un ordenador moderno que venga sin sistema operativo. Y hay que instalarle el sistema operativo, en consecuencia puede haber muchos más errores y problemas, pero también el sistema es más libre y más flexible. E igual que estamos abiertos por abajo, estamos también abiertos por arriba, que esto lo llamaba él cenitalmente indeterminados. Y decía, bueno, da igual. Cenitalmente indeterminados. Es un móvil. Es decir, no hay un sistema claro de referentes últimos en torno al cual organizar nuestra vida, y esto también tiene que darse o a través de la revelación o a través de la cultura. A lo mejor soy yo. No, yo creo que no. ¿Se me pagará de todas maneras? Bueno. Por ahí lo gestionas. Vale. Vale. Sin micro, ¿no? Así me escucháis. Vale. Estamos abiertos por abajo, estamos abiertos por arriba. Y entonces él utilizaba una metáfora que me gusta mucho, que es la de la clave de bóveda. Es decir, tenemos que ir poniendo
como conceptos simbólicos para irnos fondando, para intentar irnos cerrando, y cada uno de estos conceptos tiene que estar apoyándose uno sobre otro de manera relacional, armónica y dialéctica, y lo vamos colocando sobre unos andamios como si estamos construyendo un arco o una bóveda, que tenemos que ir sujetando cada piedra en unos andamios hasta que al final se pone la clave, ¿no? La clave del arco o de la bóveda, y entonces ya se pueden quitar los andamios porque todas las piedras se sujetan unas en otras y todas se sujetan en la clave de bóveda, ¿no? Que sería lo que viene a cerrar el sistema. Pero el ser humano, sobre todo por sí mismo, nunca puede cerrarse del todo, porque siempre estamos llamados a irnos trascendiendo y a superar continuamente lo humano. Y entonces ocupamos un lugar medial, que él diría fronterizo, que era otra de sus cualidades antropológicas básicas. Estamos en la frontera entre casi todas las grandes polaridades que podamos imaginar. No somos ni solo seres sociales, ni solo seres individuales, ¿no? Sino que estamos en la relación, ¿no? No hay sustancias sino relaciones, en la frontera. No somos solo seres espirituales, ni solo seres materiales, sino que estamos en la frontera. Y así, en todo, ni conscientes ni inconscientes, ¿no? Sino de nuevo en la frontera, en todos los ámbitos así. No somos ni seres meramente finitos, porque estamos desfondados, y el desfondamiento es una apertura, y la apertura siempre es a lo infinito. Entonces no somos seres ni finitos relativos ni infinitos absolutos. Tampoco somos seres totalmente definidos. Nuestra naturaleza tiene que llegar a hacerse en la cultura. No venimos ya cerrados y definidos, pero tampoco somos indefinidos y vale cualquier cosa y no somos nada. Entonces él inventó un neologismo muy interesante antropológico: ni finito ni infinito, ni definido ni indefinido. Él decía que somos indefinitos, ¿no? Como en esta idea fronteriza de todas las cosas. Y para mí esto es clave. Para mí esta categoría antropológica, que yo diría que somos seres mediales en esa misma idea entre lo relativo y lo absoluto, o entre el cielo y la tierra, y es donde se juega toda nuestra libertad. Si no estuviéramos abiertos a lo absoluto, seríamos como cosas, seríamos como objetos, y no habría ninguna cualidad humana. Si alguien le tira una piedra a la cabeza, nadie se enfada con la piedra, porque la piedra tiene su naturaleza cerrada y no puede más que seguir los dictados de las leyes físicas, las que sean, y dar en la cabeza de la persona que se le ha tirado. Se enfadan conmigo porque yo estoy desfondado, yo tengo libertad, yo soy un juego de pulsiones cerradas y abiertas a lo infinito, y eso es lo que me constituye para mí como sujeto. Aquí siempre cito una metáfora que me gusta mucho, que es de Nicanor Parra, el poeta chileno, que él lo decía referido a la mujer, pero vamos a quitarle ese puntito machista, lo podemos referir al ser humano en general, que decía que somos, y me parece que esta metáfora le habría encantado a Luis, decía que somos un terrible embutido de ángel y bestia. Esta me parece una definición perfecta del humano, y donde se juega además todo el drama humano, porque si fuéramos solo bestias no habría ningún drama, todo el mundo sabría como un animal a qué atenerse y qué hacer, y si fuéramos ángeles o absolutos, si fuéramos como dioses o ilimitados, también todo estaría muy claro, todo el mundo se portaría bien y no habría problemáticas, fricciones, guerras, nadie se dejaría llevar por sus instintos egoístas o pulsiones parciales, pero no somos esos, tenemos una vida inconsciente que hay que domar y domesticar. Él insistía mucho en esto también: como estamos desfondados, tenemos vida inconsciente y tenemos que adiestrarnos y domesticarnos, y esto además está muy en la línea de Pérez Gago, esto de la domesticación o del amaestramiento propio, y esta idea de llegar a ser sin dejar de ser sería justo también lo que diría Luis, ¿no? Llegar a cerrar nuestra naturaleza sin dejar de ser lo que somos, pero a la vez tenemos que ganar el ser humano. El ser humano tiene que lograrse sin malograrse. Esta frase sí es de Luis, que sería para mí prácticamente lo mismo que lo que dice Santiago Pérez Gago, de llegar a ser sin dejar de ser. Como somos fronterizos, indefinitos, un terrible embutido de ángel y bestia, como estamos a medio camino entre el cielo y la tierra, somos por una parte ángeles, ¿no? Casi todas las tradiciones espirituales dicen que somos de alguna manera seres espirituales, que somos como dioses, ¿no? Como ángeles caídos o venidos a menos en casi todas las grandes mitologías, y en el cientificismo o en la ciencia moderna es lo contrario, somos como materia venida a más, ¿no? Como monos listos o algo así. Pues es posible que sean ambas cosas a la vez, ¿no? Que desde una perspectiva absoluta y espiritual seamos ángeles caídos y a la vez seamos como monos venidos a más desde una perspectiva material, y en ese cruce fronterizo es donde se da la experiencia humana y donde todo tiene su dramatismo y tiene su gracia, si no nada ocurriría o nada transcurriría o nada tendría gracia. Y entonces, como somos seres mediales, estamos necesitados del símbolo y de la comunicación, aquí intentando ya hacer una síntesis salvaje de sencillo, así silvestre. Estamos necesitados de la comunicación y del símbolo para acabar de saber quién somos y de cerrarnos. Esa comunicación que empezaría pues en las familias, en la cultura, y que luego se iría dando toda la vida,
Por eso cuando algo sale mal, y es muy fácil que salga mal porque estamos a la vez implicados en múltiples niveles en un sistema muy complejo, se necesita una comunicación con un otro cualificado, diría Luis, por ejemplo, en el ámbito de una terapia o de un acompañamiento espiritual que pueda rehacer todo eso simbólico que quedó mal. No es como si enfermáramos más de símbolos que de una manera, ¿no? Las enfermedades mentales no existen, ¿no? Como si son los padres, como si enfermáramos más de símbolos que en la carne, ¿no? Y entonces aquí entraría la parte espiritual. Entonces esa terapia uno lo puede hacer con una persona, pero también lo puede hacer, como decía Luis, con la persona infinita, que es una de las formas en que Luis se dirigía a Dios, ¿no? Él decía que lo personal está por encima de lo impersonal, luego Dios debe tener una cualidad personal, pero no es una persona en el mismo sentido que nosotros, que somos indefinidos, limitados, y más bien poca cosa, y más bien indigentes, también decía esto, sino que lo hacemos con la persona infinita, ¿no? Que Dios no está desfondado, ¿no? Dios no es relativo, no tiene como esta cualidad indigencial que tenemos todos los seres humanos. Y entonces se puede establecer una comunicación absoluta. De hecho, tiene un libro Luis que se llama así, La comunicación absoluta, y esa comunicación absoluta tiene algunos elementos, como la describe Luis, que recuerdan una terapia, pero una terapia celestial. Y a veces incluso bromeando, él escribía, decía, igual que en algunos encuadres el terapeuta está fuera de la vista del paciente, ¿no? En la terapia divina también, ¿no? Dios a veces se pone fuera de la vista para que el paciente pueda, o ¿no? En este caso el alma, el itinerario del alma hacia Dios, decía a veces, pueda empezar a darse. Y algunas cosas en las que serían iguales, por ejemplo, decía, para que empiece el camino, lo primero que hay que hacer desde este punto de vista, para empezar el camino espiritual, sería lo que le pasó a Luis con 19 años, que es tomarse a Dios en serio. Esta sería como la regla de oro. Tomarse a Dios en serio y estar siempre disponible para su providencia. Como es una comunicación absoluta, hay que estar también absolutamente disponible. Esto, por supuesto, es un proceso que uno no puede hacer por sí mismo. Aquí es donde viene la providencia y aquí es cuando vemos que para llegar al final del programa humano se necesita algo sobrehumano que venga a completarlo. Que nosotros no podemos entregarnos totalmente a la divinidad por nosotros mismos, si no es ya directamente con la ayuda divina. Pero el ser humano, Dios respeta tanto, esto se lo escuché decir, a mí en alguna terapia me decía estas palabras Luis, decía, Dios respeta tanto la libertad humana que nunca va a dar el primer paso. Pero si el ser humano lo da, entonces Dios viene corriendo. Y el primer paso es este, mostrarse uno como la nada que es, ante el todo, desnudarse plenamente ante lo absoluto y mostrarse dispuesto a hacer lo que haya que hacer, ¿no? A abrirse y a desnudarse ante la providencia. Y entonces en la comunicación absoluta, él da algunas ideas en que dicen que es igual el camino espiritual o esta primera fase del camino espiritual con una terapia. ¿No? Dices, tenemos que poder depositar nuestra ansiedad en alguien cualificado. Tiene que haber alianza terapéutica. Tenemos que aliarnos con la divinidad en plena confianza. Este sería un aspecto de la fe, una plena confianza en la providencia y en la divinidad para iniciar el camino, igual que uno deposita cierta confianza en el terapeuta para iniciar una terapia. Y sin esa confianza básica no hay terapia. Ser capaz, y esto en algunos ámbitos puede ser problemático, ser capaz de manifestarse como uno realmente es, incluso en los aspectos más problemáticos, más negativos y más de sombra, en los fantasmas infantiles, ante esa divinidad, sin miedo al juicio o al castigo. En una primera fase tiene que ser así. Uno tiene que estar abierto a la misericordia divina para poder abrir del todo el corazón y mostrar todo lo que somos, ¿no? Porque si no, la terapia no se puede poner en marcha. Y luego dejarse interpelar por el terapeuta o por la divinidad y no cerrarse de manera defensiva a los mensajes, aunque siempre habrá etapas resistentivas, porque lo que quiere Dios de cada uno, el destino final es tan grande que inevitablemente, igual que en una terapia, inevitablemente, todos los psicólogos lo sabemos, hay momentos de resistencias que hay que saber gestionar, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que como somos muy poca cosa, a pesar de que no tengamos esta intención, siempre nos vamos a resistir. Él también decía que a la vez puede haber ayudas iniciales y que luego esa ayuda inicial, ¿no? Por ejemplo, una experiencia fuerte, una experiencia mística se puede tener y luego eso se va modulando y vienen periodos de sequedad y al final incluso de pruebas que él llamaba batidas, ¿no? Pueden venir como batidas de lo divino, que es cuando vienen las pruebas fuertes y aún así hay que seguir confiando y mantenerse en la fe, ¿no? Que es lo difícil. Y una cosa muy interesante que le decía en la comunicación absoluta, tal vez con una antropología en este punto o una sociología un poquito pesimista, es que en ocasiones la batida consiste en algo tan sencillo
como que Dios levanta la protección que tienen todos nosotros, siempre estamos todos como protegidos y guiados, y durante un momento lo levanta y nos deja a solas, metido en medio del juego social, de las proyecciones y pulsiones parciales, egoístas de todo el mundo. Y entonces somos atacados por todas partes, ridiculizados, vilipendiados, y ya está, dice, y ahí Dios no tiene que hacer nada, no es que Dios esté poniendo a una persona para que te ataque, sino que simplemente deja el libre juego de las pulsiones inconscientes y ya está, ¿no? Te quita la protección que habitualmente llevamos, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Bueno, podemos hablar luego, claro, como es una comunicación de una manera seria, sin caer, o sea, sin fliparse mucho, ¿no? Sin caer en una excesiva hermenéutica simbólica que nos separe de la realidad, tenemos que empezar a interpretar todo lo que nos ocurre como un signo o un significante del discurso divino. Eso también formaría parte de la terapia, pero hay que hacerlo siempre de manera muy sobria, porque si no corremos el riesgo de volarnos demasiado, ¿no? No podemos estar interpretando simbólicamente todo el tiempo. Entonces, si esto lo vamos haciendo así, deberíamos ir recibiendo. ¿Qué es lo que nos da? En esa comunicación es bidireccional, ¿no? Y al principio lo que nosotros comunicamos es nuestra plena disposición, y todo esto lo saco de la obra de Luis, ¿eh? Intento, en la medida de lo posible, quitarme yo de en medio y hablar de lo que yo creo que diría Luis. ¿Qué es lo que recibimos? Recibimos conocimiento infuso, pequeños toques, cambios de estados anímicos, cambios emocionales, guía interior, determinación para seguir, porque uno por sí mismo si no se acabaría rindiendo, y muchas veces cuando peor estamos es cuando recibimos esa fuerza para seguir en el camino, insights como terapéuticos, catarsis, estados ampliados, sincronicidades, que sería algo muy parecido a lo que puede ocurrir en una terapia, ¿no? Y al final, si todo sale bien, se debería de llegar a ese punto en el que ya uno lo único que quiere es entregarse al deseo divino y ya no se quiere nada más, ¿no? La prueba de que uno ha llegado al final del camino, que es muy serio decir esto, claro, a ver quién está en un nivel que sea el 1% de esto, ¿no? El que yo ya no quiero hacer mi propia voluntad, sino solo la voluntad divina, y no tengo ningún otro deseo, no me nace ni me sale ya ningún deseo que no sea seguir la voluntad de Dios, ¿no? Como se trata de fondarnos y de fondarnos simbólicamente, él recomendaba a veces la oración, que es algo que, como también tiene libros tan intelectuales, ¿no? Pues a lo mejor poca gente sabe. Ahí hablaba también de tipos diferentes de oración, a veces la oración de petición, ¿no? Que sería como el nivel más bajo, pero puede ser el primero por el que empecemos, la oración de alabanza o de adoración, porque de esa manera uno se quita a sí mismo de en medio para dejarle espacio a Dios. Luego él hablaba de oración de presentación y oración de intimación, una oración que ya es casi en silencio, en la que yo siento que estoy intimando con la personalidad, metafóricamente hablando, divina, ¿no? Con esa persona infinita, como puedo llegar a intimar con otra persona. Una oración mental parecida a la de Santa Teresa, e incluso una oración en el vacío también. Él decía que la teología apofática nos ha regalado esto a los cristianos y no hay que ir a buscarlo fuera en otros caminos, que también se puede hacer una meditación en el vacío, porque Dios también tiene una cualidad que es totalmente inefable, totalmente inexpresable, que escapa a cualquier concepción mental. Entonces se puede hacer una meditación en el vacío también, en un ámbito cristiano, perfectamente. Y en ocasiones se pueden utilizar técnicas psicológicas parecidas a los ejercicios ignacianos, y que a mí me recuerdan un poco a la Gestalt, como intentar representar mentalmente o imaginar momentos del Evangelio. Por supuesto, utilizar textos como los Salmos o el Evangelio, o textos de ejercicios espirituales, ¿no? Como Luis utilizaba, y uno puede llegar a imaginarlo. Luis a veces recomendaba cosas muy curiosas, como intentar imaginar, yo qué sé, el momento de la crucifixión, cómo era la corona de espinas, ¿no? Te imaginas tocándola, cómo olía en ese momento, cómo debía oler Jesús, intentar como imaginar internamente estos momentos, o momentos del Evangelio, o palabras autófonas de Jesús. Prueba a decirlas tú mismo, a ver qué sientes. Prueba a imaginar que Dios mismo te las dice a ti ahora mismo, a ver qué sientes, ¿no? Entonces hacía también a veces ejercicios así, en que estaba metiendo pequeños elementos psicológicos en la parte espiritual, ¿no? Él hablaba también, claro, él era cristiano 100%, y él hablaba también de la novedad del cristianismo, y a pesar de que él estaba abierto a otras tradiciones, y yo he visto terapias de amigos a los que, sencillo, sin meterse directamente, porque si no, no sería un buen terapeuta, sin dar un consejo muy directo, pero casi les había orientado al ámbito del sufismo, a pesar de ser el cristiano, porque habían tenido sueños muy claros que les estaba indicando en esa dirección. Entonces Luis interpretaba esos sueños y le decía a esta persona, pues sí, parece que todos estos sueños están indicando que para ti está bien que profundices un poco en el sufismo, que te indiques al sufismo, y conozco una persona en concreto que se
se interesó por el sufismo debido a, o en parte gracias a la terapia con Luis, porque él nunca intentaba convencerte de nada, ni quería venderte su cosmovisión de ninguna manera, ni su religión, ni el cristianismo de ninguna forma. Bueno, no quería venderte nada. Una cosa que no he dicho antes es que Luis no pedía dinero directamente por las terapias, sino que si tú le pagabas, lo aceptaba, al final de la terapia tú llegabas a un acuerdo, pues 40 euros, 50 euros, lo que fuera. Entonces tú al final, si le pagabas, él decía, se paga al final como en un taxi, ¿no? Al llegar al final del viaje, ¿no? Como al final de la sesión, pero claro, muchas veces después de una sesión de terapia, pues salías un poco descolocado, habían pasado cosas que te habían movilizado por dentro y se te olvidaba pagar. Yo jamás, ni a mí, ni a otras personas que he visto que Luis les pidiera el dinero. Y a mí me cobraba una cantidad ridícula en la época, 20 euros me cobraba, que ya en la época era ridícula esa cantidad, y más para una persona del nivel de Luis, ¿no? Y yo tuve que hacer un trabajo fuerte con él para convencerle, porque luego empecé a tener más dinero en una temporada, cuando trabajé de ilusionista, empecé a tener más dinero y tuve que hacer un trabajo con él fuerte para convencerle de que me lo subiera a 30, que él no quería, a 30 euros, que a lo mejor le podía cobrar en la época 70 sobradamente, ¿no? Por su nivel y categoría mínimo. Y tengo mucho, y yo creo que le pagué casi todas las sesiones, y tengo algún conocido que él hacía esta prueba y nunca le pagaba, y estoy seguro que ha habido gente, casi me consta, que ha hecho terapias y terapias gratis con él sin pagarle nunca, porque él no lo pedía y te seguía atendiendo con el mismo cariño y la misma cercanía, ¿no? Él no te pedía nada. Aquí sí que yo creo que él ha llegado a la síntesis, por esto yo le veo como pequeños destellos de santidad. Esto es algo que muy poca gente estaría dispuesto a hacer, o lo que hacía con los psicóticos. Normalmente se dice que las psicosis son incurables, bueno, habría que ver qué es la psicosis, porque eso para mí es un gran cajón desastre donde caben mil cosas, pero bueno, se suele decir en psicología académica que la psicosis o las esquizofrenias son enfermedades incurables de por vida, crónicas. Sin embargo, Luis decía que él había sacado adelante a algunos psicóticos, pero hacía cosas que nadie estaría dispuesto a hacer. Con alguno de ellos convivía de vez en cuando, le dejaba venir a la fundación y estar unos días allí con él, y jugaba con él, jugaba con el Lego, tenía un Lego y jugaba como si fuera un padre haciendo un paternaje. Claro, un psicótico o ciertos tipos de psicosis está muy desestructurado el vínculo paterno-materno desde la primera infancia y necesita como un nuevo papá que le cuide como a un niño pequeño, ¿no? Y esto, claro, es que nadie está dispuesto a hacerlo. Yo no conozco ningún psicólogo que esté dispuesto a decir, bueno, pues yo voy a tratar a un psicótico, pues le invito a vivir a casa, juego con él como si fuera mi hijo y así lo voy sacando adelante. Y contaba otro caso, todavía para mí casi más increíble, que era uno que al llegar lo primero que hacía era defecar en la alfombra de Luis, del despacho, ¿no? O sea, se cagaba en la alfombra. Y entonces Luis decía que era un test de confianza, ¿no? Igual que, sí, esto era, ¿no? Una prueba, decía, esto era algo simbólico, decía, luego yo lo limpiaba y seguía con la terapia porque esto era una prueba de confianza, ¿no? Es normal, cuando uno elige un terapeuta, esto yo lo veo también continuamente, es lógico hacer como un pequeño test de confianza. Tú tienes que saber que la persona ante la que estás, como diría Luis, es un continente seguro para depositar mis problemáticas y mi ansiedad, que va a ser buen profesional, que va a mantener el secreto, y entonces es muy habitual que un paciente te haga pequeñas pruebas o pequeños test, pues le dice, claro, pues en versión, digamos, de alguien ya muy desestructurado, pues era una prueba. Entonces él llegaba y defecaba, y Luis con toda amabilidad lo limpiaba y seguía con la terapia, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que muy poca gente estaría dispuesto a hacer, ¿no? Entonces yo creo que él había llegado como a la síntesis del cristianismo, que para mí es la que da el propio Jesús en el Evangelio, ¿no? El Shema Israel, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu alma, de todo tu ser. Y el segundo mandamiento, semejante a este, al prójimo como a ti mismo, ¿no? Que yo llamo el mandamiento vertical y el horizontal, ¿no? El mandamiento vertical con lo divino y el mandamiento horizontal con el prójimo. Y yo creo que Luis intentaba realmente y sinceramente estar ahí. Para mí lo conseguía. Puede que otro tenga otra vivencia, otra visión de una persona muy compleja y poliédrica, pero para mí él lo conseguía. Él amaba a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a él mismo. Intentaba siempre estar de verdad, sinceramente, al servicio de los demás, como este mandamiento. Y ya para acabar, voy a dar 2 minutillos. ¿Cómo entendía él lo que realmente aportaba el cristianismo a nivel filosófico, antropológico, psicológico y espiritual? Que en realidad son 4 cositas. Y sería, bueno, lo primero que él dice, que frente a otras religiones o tradiciones, el cristianismo hace hincapié en la transformación de la interioridad, no tanto en los aspectos externos y rituales o en la adhesión formal a una determinada legislación o a una determinada dogmática. Entonces lo importante es seguir tal legislación, o hacer el rito de esta manera, o hacer muchos ritos de esta forma muy exacta y muy determinada, ¿no? Como ocurre en las religiones antiguas. Y sin embargo, Cristo, esto no es lo importante, por eso él todo el tiempo en el Evangelio está jugando con la ley, está saltándose incluso la ley judía de su época en muchos momentos, para demostrar que la ley tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre de la ley, no el sábado al servicio del hombre.
porque lo importante es una cierta transformación interior. Y esto es una novedad cristiana que él aplicaba continuamente en la práctica. No importa tanto, cumplir la vigilia, el ayuno o ir a misa, sino que uno realmente intente ser mejor persona con los demás y se ponga a disposición divina. Que se establece una dinámica, una comunicación absoluta, pero es una comunicación personal y por lo tanto concreta, e incluso, ya cristianamente hablando, filial, ¿no? Una relación como de un padre con un hijo, que sería la relación terapéutica perfecta, ¿no? Porque el terapeuta es como una especie de padre postizo o de sustituto del padre, entonces sería como una comunicación con el padre absoluto. Una cosa interesante, y una relación amical, ¿no? Una relación casi de amistad. Y una relación interesante también es que él decía que ya se supera esa idea de la salvación como pueblo, de una salvación colectiva que está presente en el judaísmo y en muchas religiones antiguas, de que hay un pueblo elegido y te salvas casi por la pertenencia formal al pueblo, o el pueblo se puede condenar si lo hace mal, y el chivo expiatorio, y los sacrificios como el de Abraham y todo este tipo de cosas, pero tampoco es individualista, como en un sentido helénico, decía él, en el que la salvación es una cosa que solo depende de mí como individuo, yo me salvo y a ellos quedáis, ¿no? Sino que es una cosa más bien de que el pueblo se universaliza. Y entonces la salvación tiene un aspecto individual y un aspecto colectivo, ¿no? También es fronteriza. Y entonces hay un pueblo de Dios, pero que es universal, ya no es una pertenencia formal a un grupo exclusivo con carné de pertenencia, sino que ya es el cuerpo mismo de Cristo y es universal, ¿no? Y luego también, según él, claro, obviamente una de las cosas más importantes de esa novedad cristiana sería la igualdad de todos los seres humanos, y entonces de ahí sale el concepto de dignidad humana por el mero hecho de ser humano, en el que ya no soy mejor o peor que tú según yo pertenezco a la tribu adecuada o a la religión adecuada, sino que por el mero hecho de ser humano ya hay una dignidad intrínseca que es absoluta. Y esta sería como una aportación para el cristiano de donde salen todas las revoluciones, ¿no? Esto también lo decía mucho el marxismo, o muchas revoluciones en realidad solamente serían posibles en una antropología cristiana, en el que nos damos cuenta que no puede haber una clase oprimiendo a otra clase, porque todos tenemos el mismo valor y la misma dignidad, y es como un cristianismo sin Dios, o un cristianismo que se ha dado la vuelta o se ha vuelto loco, ¿no? O algo así. Y entonces Jesús es lo concreto. Esto también era la palabra concreto, era muy habitual en su sistema. Jesús sería la concreción de lo divino en la historia, que viene a sintetizar y a recapitular en sí mismo y en su corporalidad incluso toda la historia completa. Entonces hay algo ahí casi escatológico. A partir de la venida de Jesús en la historia, para Luis, claro, como cristiano, sí que se inicia un tiempo nuevo en el que hay una nueva salvación por una mediación directa y para él necesaria con el cuerpo de Cristo y con la figura de Jesús. Y he visto una cosa en la comunicación absoluta, que os lo voy a leer, que es muy muy breve, que sería el programa de conducta extraído, ¿no? Él intenta sacar la síntesis, como la píldora, de cuál es el programa de conducta que propone Jesús en el Evangelio, que son 5 puntos muy breves. Y dice, como veréis, es el programa más sencillo que hay, y es un programa que aparentemente es plenamente humano. Sin embargo, llevar a cabo cualquiera de los puntos de este programa es imposible sin ayuda divina, lo cual demuestra que a la vez es sobrehumano. Y una cosa que él también repetía, que es un programa que sigue siendo actual. Un filósofo o un sabio, por muy grande que sea, pasa de moda en 1, 2 o 3 generaciones. Es muy raro que pasados 2 o 3 generaciones, si leemos un filósofo antiguo, nos siga siendo fresco y nos siga aportando algo. Sin embargo, el mensaje de Jesús, empezando por el Padre Nuestro, sigue interpelándonos y sigue diciéndonos algo desde entonces, ¿no? Para él es la prueba de que es el mensaje divino, o al menos de que si un Dios se hubiera encarnado en la tierra, habría tenido un mensaje como este, ¿no? Él decía esto, porque tiene que ser un mensaje que sea muy sencillo, muy directo, que todo el mundo pueda entender y que sea universal y que resista al paso del tiempo. Entonces, el programa de conducta de Jesús, para Luis, según la comunicación absoluta, sería tan sencillo como esto. Conformarse, según el decantado del comportamiento de Jesús en los evangelios, simplemente. Conformarse con lo que se tiene sin ambicionar más bienes materiales. Esto ya es interesante, simplemente eso, conformarse con lo que se tiene sin ambicionar. No exaltar la propia imagen. No exigir nada o no demasiado a los demás y nunca valerse de los demás como un medio. O sea, tratarlos, ¿no?, como a ti mismo, claro. No, tú te tratas a ti mismo como un fin en sí mismo, no puedes tratar a los demás como medios. Servir a la sociedad sin egoísmo, ¿no? Todas las cosas más sencillas, imaginables y a la vez imposibles de realizar, ¿no? Perdonar sinceramente cualquier agravio y además hacerlo por amor. No simplemente porque es parte del programa, no. Como dice el programa que hay que perdonar, venga, te perdono, no, sino hacerlo de verdad, de corazón, por amor. Y el último, no apegarse a los propios proyectos, sino intentar que tu único proyecto sea secundar a Cristo para el reino. Wow. Ahí queda eso.
A ver quién es capaz. Por lo menos que nos pongamos en camino, ¿no? Como decía Luis, aunque no vamos a llegar a esto porque somos muy indigentes, muy poca cosa, que por lo menos tengamos la intención de ponernos en camino, o al menos la intención de tener la intención de ponernos en camino, ¿no? Que ya es mucho. Y iba a acabar aquí, pero voy a contar un sueño que me contó Luis, él mismo, que decía que era prácticamente el único sueño que tenía en la última etapa de su vida. Sí, es muy interesante, ¿verdad? El último sueño que tenía Luis, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que él innova también en la interpretación onírica y que tiene un sistema filológico en 7 puntos súper concreto para aprender a interpretar sueños, muy claro y muy sencillo, y que en realidad en 3 o 4 horas, leyendo el libro, por ejemplo, de los sueños y sus verdades, no, esos los mitos y sus verdades, ¿cómo se llama el libro de los sueños? Sí, los sueños y sus verdades, por ejemplo, se aprende lo básico para empezar a interpretar sueños, ya luego es práctica y práctica, ¿no? Y es un método filológico, porque él entiende el sueño como un texto, ¿no? Hay que hacer exégesis, sacar del sueño, ¿no? Eisegesis, ¿no? No meter en el sueño de Rondón tu propio punto de vista y tu propia escuela, ¿no? Si yo soy freudiano, los sueños son satisfacción alucinatoria del deseo, ya está, todos los interpreto por este patrón. O si soy junguiano, pues los sueños son arquetipos y mitos y leyendas y todo lo interpreto desde ahí. O un lacaniano, juegos de palabras y juegos del lenguaje y todo lo interpreto desde ahí. Dice, no, un sueño puede ser eso y mucho más, porque son los mismos mecanismos del lenguaje sin control consciente dejados a sí mismos. Entonces hay que interpretarlo como un texto, como interpretaríamos un poema, teniendo en cuenta pues cuáles son los temas, qué asociaciones hay, contextos, asociaciones simbólicas también, de qué niveles de la vida inconsciente puede venir. El inconsciente tiene varios niveles, sémico, emocional, radical, etcétera, ¿no? Y entonces desde ahí el sueño normalmente está claro, interpretándolo como un texto y viendo qué quiere decir el sueño, no sabiendo yo a priori, porque ya lo dice mi escuela, qué tiene que decir. Él luchó mucho contra esas visiones un poco sectarias y cerradas de escuela, para intentar antropológicamente abrir el campo, ¿no? Y tener una visión general en que el árbol no nos impide ver el bosque. Lo importante en humanidades es la visión general, no la parte o el conjunto, ¿no? O sea, no la parte sino el conjunto. Entonces el sueño que Luis tenía era que era un mendigo que transitaba por las calles sin más, y que ya no quería nada, que simplemente caminaba por las calles sin pedir nada y sin querer nada, estaba ahí como mendigo. Este era el sueño que tenía al final de su vida, para mí un sueño bellísimo y muy cristiano, ¿no? Como ya no quería nada del mundo, sino que simplemente estaba en tránsito y esperando, y ya está. Y como mendigo, ¿no? ¿no? Bueno, pues ya está, entonces lo dejamos aquí, si no sé si quedará tiempo para un diálogo, es muy tarde. Muchas gracias, Rafa, por tu intervención. Y bueno, como siempre, abrimos el coloquio por si queréis comentar alguna cosa de las que nos... Sí, vamos a ver, me ha encantado la conferencia, la charla, y la verdad que enhorabuena, y bueno, he aprendido muchas cosas. Yo a Cencillo le conocí como, yo creo que de los primeros alumnos. Primera pregunta que te quería hacer. ¿Tu contacto con Cencillo qué año fue? ¿Hacia qué año? Sí, vamos. Sí. Yo le conocí en persona en el 2001 y estuve con él hasta el final, 2008. Pero del 2001 al 2002 le vi poco, de 2002 a 2008. Ya, es que yo le conocí en el 76. Wow, yo en el 76, ¿sabes qué estaba haciendo? Nacer. Ese fue mi año de nacimiento. Pues en el 76 le conocí yo, fue profesor mío, y le conocí solamente un año, pero coincidí con él, no me acuerdo ahora cómo se llamaban esas asambleas que teníamos de profesores y alumnos cuando empezaron allí, y me acuerdo que fue en Anaya y demás. Y yo luego a Cencillo le perdí de vista. Luego con Manolo Becerro, que me empezó ahí a hablar algunas veces de Cencillo, digo, pues hombre, fue mi profesor y tal, y vamos, yo, este Cencillo del que hablas, yo lo desconocía totalmente. Es que él se fue enterneciendo a la vejez. Yo creo que él debía de ser más duro y muy serio y muy intelectual y un poco rígido cuando era más joven. Yo ya te digo que, vamos, no me ha sorprendido lo que has dicho, porque con Manolo he tenido muchas conversaciones, somos amigos y he tenido muchas conversaciones y demás, pero yo me acuerdo que fue una etapa además en que Cencillo tuvo un percance que fue hacia ya pues reuniones de psicoterapeuta, y entonces con un paciente, no sé si este dato lo sabéis o no, pues le rompió la mandíbula. Ah, sí, la mandíbula. Sí. La mandíbula. La pregunta lo cuenta. Sí, lo escribe. Sí, pues... Algo así, que él le dijo algo así como, tienes que verme como mi padre. Sí, mi padre. Es que me recuerdas... Así como mi padre. Sí,
la frase que se me quedó grabada es: me recuerdas a mi padre, Eso, y me pum, recuerdas y a mi le dio padre, eso. sí. Y entonces yo le conocí. Eso es un buen terapeuta, para que le recuerde Sí, al padre sí. que le estaba haciendo técnicamente algo bien. Entonces yo lo conocí, y desde luego hay de ese conocimiento hay dos cosas que has dicho. Uno, que bueno, cuando le rompes a uno la mandíbula y que apenas puede la sonrisa de él en el dolor. Eso a mí me llamaba la atención, ¿no? Sí. Y luego la otra que yo recuerdo es que yo le veía también así, pues yo era un estudiante pues de primero, era cuando empezamos ahí, que estábamos juntos los de filosofía, psicología y pedagogía, y yo lo recuerdo pues como un mendigo, o sea, una persona así como sencilla y tal. Entonces, no sé, todo esto, ya te digo, para mí es nuevo. Sí, su único vicio conocido era el arte. Era que se gastaba, yo creo que el poco dinero que podía tener se lo gastaba en comprarse arte clásico greco-latino, sobre todo escultura griega y latina. Sí, yo recuerdo que compró un baco como de un material, no sé qué sería, parecido al bronce, no sé qué sería, y que le costó 1.000 euros de la época y que él se lo pensó mucho. Yo creo que en Salamanca estuvo poco tiempo, ¿no? Sí, poco. Vivió aquí en algún sitio, en una pensión, y luego en un piso en la avenida de Alemania. Pero sí que vivió un tiempo, lo que pasa es que luego se marchó a Madrid. Pero poco tiempo, porque luego yo creo que se fue para Madrid, ¿no? El ¿no? problema que tuvo en la facultad se fue a Madrid. Ya. Sí, tuvo problemas aquí y se fue. Sí. Él estaba muy contento porque ya ser decano era como algo que él deseaba mucho, y luego a partir de ahí vinieron problemas y él lo interpretó como una batida divina, una vez más, ¿no? Que era una batida y que Dios no le dejaba tranquilo. Porque Luis tuvo un sueño de infancia, que esto a lo mejor es interesante, que según él marcó el tono de toda su vida, y yo esto lo he visto también en pacientes que a veces sí tienen un sueño de infancia que está como marcando toda una trayectoria vital, o que es un patrón de vida que luego se va a ir dando y repitiendo en toda la vida, y era que él estaba en el cabildo de la Catedral de Toledo, y entonces un Cristo bizantino policromado con un látigo le iba dando latigazos y le iba persiguiendo y dándole latigazos. Este era su sueño, que se le repetía de infancia, un sueño increíble para un niño, ¿eh? Y él dice que su vida ha sido así, que ese lugar fue luego muy significativo, y que siempre ha sentido que por su concreto forma de destino en esta vida, casi diría su karma, era el ser como dado con el látigo una y otra vez, y que cada vez que ha querido conseguir un logro, luego siempre se le ha tirado abajo para que siguiera, ¿no? Y esta ha sido, él se ha vivido así a sí mismo, ¿no? Sí. Y eso le pasó sobre todo aquí, ¿no? Cuando estuvo aquí, ¿no? Bueno, enhorabuena. Ha sido una conferencia muy interesante. Nos has dado un perfil de muy sencillo, muy apropiado, yo que le conocí, muy apropiado a la realidad que yo conocí también. Y yo recuerdo que le preguntaba referente a lo que decías del tránsito hacia la otra vida, y me decía que no me preocupara, que el tránsito era como una cosa, así como que ya estás en el otro lado y no te vas a dar cuenta y ya estás del otro lado. Y eso me quedó a mí tan grabado, que yo en mi vida, como cuando atendía a los pacientes que estaban un poco en ese tránsito, se lo decía. Y me ha servido mucho. Me ha servido mucho porque yo se lo comentaba, y eso le tranquilizaba mucho a la gente. Le decía: mira, no se preocupe, va usted a dar un paso, y cuando se quiere dar cuenta ya está del otro lado. Y ese ya está del otro lado, realmente él lo vivía con una tranquilidad absoluta. Incluso alguna vez me dijo a mí que ya, una vez que tuvo un problema, que yo le llevaba al hospital también en mi coche, me decía: es que he sentido una sensación de que ya me queda poco tiempo. Luego no es verdad, porque yo que le quedaba todavía unos cuantos años, pero que nunca he tenido miedo a la muerte. No, nunca, y eso, casi la deseabas. Bueno, yo de alguna manera lo asumí y lo intento recordar para no tener miedo a la muerte. Y luego, referente al desfamamiento, que me ha gustado mucho como lo has dicho, también decía él que la persona, aunque nacemos con los genes, con predisposiciones genéticas, pero nunca el comportamiento está establecido, porque en otras especies sí que está establecido, y en los humanos somos indigentes completamente cuando somos pequeños, ¿no? Un animal anda enseguida, y los humanos tardamos un año y pico en andar. Entonces decía que a pesar de la formación del hombre era muy completa, al final siempre quedaba esa bóveda que tú has dicho arriba, una deseada, por ese agujero que quedaba por cerrar. Eso era para que una deseada luz superior entrara en el hombre, y eso era, según él, la divinidad. Eso, la apertura al infinito. Y entonces, La Comunicación Absoluta es un libro magnífico, desde la primera hoja hasta la última. A mí es el libro que más me gusta, lo he leído muchas veces. Es el más especial que es tiene. un libro especial porque ahí habla de la mística, habla de cómo personas normales que están en su vida, que viven, que son
normalísimas son místicos y no lo sabemos, o no lo saben, si es que no lo saben ellos. Y otras personas que se creen místicos, pues a lo mejor no lo son. Bueno, que camino a la mística es muy complicado. Y ese libro realmente es una preciosidad de libro en cuanto que habla que la comunicación con Dios, dice él también que cuando no se puede hacer terapia, porque las personas no todo el mundo pueden hacer terapia desgraciadamente, que se pongan en contacto con Dios. Que la comunicación dinámica, con esa comunicación absoluta, les va a procurar ese terapeuta absolutamente transferencialmente bien establecido y que Dios nunca decepciona al ser humano. Y entonces eso le va a procurar que sus problemas o sus desajustes se dulcifiquen. Sí, exactamente. Lo que decía cuando te conté antes la anécdota, ¿no?, de que le encontramos literalmente en el teclado tirado, ¿no? Sí. Cuando le dio el infarto, nos dijo también eso, nos dice, morirse duele un momento, o sea, es como el infarto, decía, duele un momentito, pero luego ya se pasa y ya estás ahí. Sí. La tranquilidad de los santos, exacto, sí. Que ya vamos, se parece que se notaba la santidad esa, era un místico total, en ese sentido. Sí. Pues, un místico muy concreto. Como todos los santos, con sus problemas que son, pero bueno, que era un ser humano total, en absoluto, pero con una pátina de santidad que se notaba. Y él, yo creo que sí. Absolutamente bueno. Y a mí me gusta mucho San Juan de la Cruz y él me indujo a que estudiara San Juan de la Cruz, porque para él era un santo. Claro, sí, yo creo que sí tenía una pátina de santidad, como dices. ¿Sí? Me recordaba a Abraham Otero en eso de ángel fieramente humano. Ah, qué bonito, me la quedo también, ángel fieramente humano, me la quedo. El mismo mensaje. Sí. Que también luchaba contra Dios y... Bueno, a mí me ha encantado de verdad, porque además es que nos lo has contado con una cercanía, con una sencillez, Para mí fue como un padre casi, fue como un padre. Sí. Claro. Entonces a lo mejor yo también estoy muy sesgado, ojo, yo a lo mejor estoy muy sesgado precisamente por el enorme cariño que le tengo, pero he intentado ser lo más objetivo que soy capaz. Pero es la manera de que llegue, es la mejor manera de que llegue. Y luego, claro, o sea, tú has estado con él los últimos años de su vida. A mí me ha impresionado lo que has dicho sobre la muerte, ¿no? Porque yo conozco muy pocos cristianos que no le tengan miedo a la muerte, independientemente de la edad. Y es curioso que lleguemos a una determinada edad y sigamos teniendo miedo a la muerte. Entonces eso me impresiona, es decir, una persona tan, ¿no?, filósofo formados, que pues me gustaría que hubieras andado un poco más en eso y también que explicaras un poco el tema de las batidas, que me parece súper interesante, porque claro, eso nos pasa a todos en la vida, ¿no? Y parece que Dios te ha abandonado y además te echas tu culpa si no, son pruebas probablemente, pero me gustaría que quizá que habláramos un poquitito de esos dos temas, un poquitito más o no sé, a mí me parecen muy interesantes los dos. Sí, lo de las batidas en la comunicación absoluta, si lo puedes conseguir por ahí en alguna biblioteca, ahí vienen varios tipos y varias posibilidades, pero son cosas, al menos como lo cuenta ahí, muy concretas, ¿no? Pueden ser que uno tenga pues problemas sociales, como fracasos, o que traiciones, que amigos te dejen de lado, y sobre todo problemas físicos de salud, ¿no? Yo que sé, como Santa Teresa o como tantos, y problemas psicológicos. Él hacía mucho hincapié en que hay gente que lo que a él le ha tocado, la cruz que tiene, es que tiene un problema psicológico grave y tiene que vivir con eso e intentar seguir el camino, incluso el camino místico, a pesar de eso. No sé. Y puede ser pues cualquier cruz o cualquier malo problema de la vida, es una prueba divina y de hecho todo se puede interpretar así. Cualquier problema que nos pase es para crecer, ser mejores personas y ponernos más en el camino como una prueba divina, una prueba de fe, ¿no? Y lo de la muerte, él no tenía ni el más mínimo rastro de miedo a la muerte. Lo que decía, porque claro, si tú estuviste a su lado en los últimos años de su vida. Entonces... A mí me lo quitó, a mí el miedo a la muerte, la terapia con él me lo quitó, hombre, no por completo, yo no me quiero morir ahora, pero prácticamente me lo ha quitado por completo, sí, porque él estaba totalmente convencido, él decía que ya había visto los montajes de toda la vida, que además ya a su edad no iba a empezar de cero nada nuevo, una gran novedad, y que ya era como seguir en lo mismo, y a la vez con el cuerpo cada vez más deteriorado y lleno de dolores y de achaques, y que entonces ya le estaba esperando el momento de la muerte, y vivía su etapa final como una purificación, como una vía purgativa, ¿no? Algo así. Sí, Manuel.
¿Qué leía? Leía todo. Él leía a los autores en su lengua. Él se enfadaba un poco si sobre todo los autores europeos, yo que sé, alemanes o franceses o grecolatinos, no los leías en su lengua, ¿no? Que decía que es como había que leerlo. Y luego él decía que pensaba en alemán en perfecto castellano. Él cuando empezó a leer a Hegel, sí, él decía esto. Decía, yo me di cuenta cuando empecé a leer a Hegel que yo pensaba en alemán. Lo único que como lo hacía en castellano no me había dado cuenta hasta ese momento, ¿no? Entonces, es que claro, yo creo que él, por la trayectoria que ha tenido, pues ha profundizado pues en la mayoría de los autores importantes que ha habido, y recomendaba también leer la obra completa de los autores, y yo creo que él lo hacía, que él entonces debería de pillar, así va a temporada, siempre decía, al menos con una lengua y con 2 o 3 autores, porque de esa manera los podía relacionar. Entonces él cogía, yo que sé, decía pues Hegel, Kant y el hebreo, y entonces estaba como pasaba una temporada de su vida metido en 2 o 3 autores y en una lengua, para intentar ponerlo todo en relación. Esto es lo que él decía. Y entonces y su biblioteca era enorme, claro, tenía una biblioteca abajo, en la parte baja de la fundación, enorme, ¿no? Y habrá tenido que leer muchísimo. O sea, yo no sé cuánto habrá leído Luis, pero una cosa extraordinaria sin duda, porque se dedicó solo a eso, se dedicó solo a estudiar, yo creo, no sin distracciones, ¿no? Y otra pregunta, las relaciones de familia biológica, de familia religiosa, jesuitas, y de familia iglesia. ¿Qué es? No sé, a lo mejor aquí alguien me ayuda, porque bueno, la familia tenía un hermano. de familia era... Solo le quedaba un hermano vivo, sí, yo creo, cuando yo le conocí. Y eran los Mars de Mallorca, que eran estos que salen mucho en las revistas. Entonces él me comentaba que cuando iba le mandaban un billete de avión para ir a Mallorca en las Navidades. Entonces él dijo, yo iba con la camisa, unas camisas que tenía horrorosas, que las compraba por los varios lugares. Más barato, yo iba siempre vestido más barato, más cutre. De esas cosas horrorosas. Y claro, cuando iba allí estaba con la aristocracia española, era marqués también, y su familia era aristócrata. Y cuando se presentaba allí con esa pinta, le decía, oh, qué original tienes. Él decía una cosa que yo recuerdo, que decía, no sé si decía su padre o su madre, decía, lo que ellos querían es que yo estuviera todo el día tomando té y magdalenas con las marquesas. Y decía, claro, eso mira lo que más me espantaba, decía, la cosa que más me espantaba, no sé. Y bueno, pues él tenía una relación con los primos de Mallorca, que iba mucho a verlos, y bueno, con la familia tenía una relación, bueno, y con su padre tuvo pues, una relación relativamente, bueno, con su madre sí tuvo una relación muy digna. Sí, de su madre siempre hablaba. Y con su padre me contó que, como él estaba aquí en Salamanca, iba de aquí de Salamanca a Madrid, bueno, cuando terminaba la semana, pues fíjate, para un día que no fui a ver a mi padre y se murió ese día. Vaya, hombre. Y le quedó una especie de, como un no sé qué que era balbuciendo, porque tenía que haber ido a verle y no le vi. Tenía con él ciertas diferencias, porque eran personalidades completamente distintas, pero bueno, también tenía una relación buena con él. Y me dijo que cuando murió tuvo una temporada en la que se comunicaba, o él notaba una comunicación con su padre muy cercana. Y dice, luego ya después pasó un tiempo y desapareció. Entonces, bueno, cuando yo tenía una pérdida familiar, estaba esperando también esa comunicación, porque pensé incluso que él de alguna manera se iba a comunicar, no sé, que se comunicó con alguien, pero yo no noté nada. No noté nada. Pues debe estar en la ONG, ¿no? Si tu terapia queda a medias, estará en la ONG echando un cable. Ahí. Nunca es tarde. Y bueno, y en cuanto a la relación con la orden jesuítica, pues tuvo un conflicto con ellos porque no lo dejaban publicar. Ni dar filosofía. Él decía que una vez le dijo como un prior en jesuita, decía, tú puedes hacer dentro de la orden cualquier cosa menos enseñar filosofía. Y entonces, que era lo que él quería. Claro, completamente. Y me dijo a mí, es que primero hay que atender a la vocación de uno y después ya a otras cosas. Y su vocación estaba cercenándose allí dentro, pero tuvo que salirse. Tuvo que salirse de la orden. Pero a la vez no hablaba mal, ¿eh? No hablaba mal de los jesuitas, ¿no? Simplemente era su experiencia personal. Algunos amigos jesuitas que eran muy conocidos, entonces yo que estuve a punto de ir a Lovaina a hacer especial de psiquiatría, me puse en contacto con un amigo suyo para que me iba a facilitar las cosas, porque después salió unas exposiciones aquí en España y ya no le pude ir, pero que sí que tenía muy buena relación con compañeros jesuitas. Sí, en eso me recuerda también a mi abuelo que he hablado antes. Bueno, no he dicho antes una cosa de mi abuelo que estaba ahí, que es increíble y que también me recuerda a Luis, que es la persona como más, digamos, inmune a los homenajes que se puede imaginar. Porque mi abuelo era de Algeciras y ya años muerto nos llegó una vez una carta a casa que decía, vamos a quitar la placa de la calle Donato Millán, que era el nombre de mi abuelo, para limpiarla y luego la volveremos a poner.
¿O cómo? Nadie en la familia sabía que mi abuelo tenía una calle porque él no lo había dicho a nadie, ¿no? Y en esto también me recordaba a Cencillo. Y en esto que tú has dicho también, porque Cencillo de alguna manera siempre tuvo que pensar en libertad, igual que mi abuelo estuvo en la cárcel en Cádiz, primero con los nacionales, o sea, primero con los rojos y luego con los nacionales, porque no se acababa de casar con nadie. Él tenía como su propio pensamiento, no era amigo de Pemán, mi abuelo, ¿no? Amigo y enemigo también a la vez, ¿no? De Pemán. Y entonces yo siempre les he tenido muy relacionados en mí, ¿no? En mi transferencia con Luis, de alguna manera, mi transferencia psicoanalítica. Siempre le he visto como un padre y casi como un abuelo en este sentido, ¿no? Igual que mi abuelo luego siempre publicó más de 12.000 artículos en el Diario de Cádiz y obras de teatro y tal, pues tiene la calle Donato Millán en Algeciras, pero nunca se casó con nadie y siempre en el foro tuvo un montón de problemas cada vez que había que pensar en grupo o estar afiliado a un partido o tal. Ahí siempre tuvo problemas igual que Luis, no sé, porque pensaba pues, con libertad, ¿no? Nada más. Bueno, pues como siempre.